¿Qué son los cortes con los ejes de una función y cuántos puede tener la función con cada eje? Bueno, pensémoslo gráficamente porque es muy sencillo. Nosotros tenemos claro que una función no puede ir hacia atrás, ¿vale? Una función no puede hacer esto. Una función siempre tiene que fluir de izquierda a derecha. ¿Y por qué? Porque estamos trabajando con funciones que estén bien definidas. En este caso, imaginaos que si yo considero este punto tiene una imagen, dos imágenes, tres imágenes. ¿Qué estaríamos diciendo? Pues que cuando yo tengo la cajita, ¿vale?, y meto aquí un X, me salen 3X distintos. Eso no tiene sentido en el concepto de función, ¿vale? Sí que podría ocurrir que yo aquí meto X distintos, X diferentes, y me sale el mismo. Eso sí que puede ser. Teniendo en cuenta entonces que la función no la puede ir hacia atrás, cuando yo represento una función, siempre la tengo que representar así. De manera que como no puede ir hacia atrás, solamente puede cortar como mucho una vez al eje Y, ¿vale? Y va a poder cortar al eje X ¿cuántas veces? Bueno, pues las que haga falta, no lo sé. La función lo decidirá. Es decir, que los cortes con los ejes de la función son puntos de la forma 0 algo, ¿vale?, que eso corresponderán a los puntos de corte con el eje Y, y de la forma algo 0, que eso va a corresponder a los puntos de la forma o con los cortes con el eje X, ¿vale? ¿Cuántos puede tener con el eje Y? Pues uno o ninguno en caso de que el 0 sea un punto que no está en el dominio. ¿Y cuántos puede tener con el eje X? Pues los que sean, ¿vale? En función de la función que tengamos, tendremos una cosa o tendremos otra. Dibuja la función x menos 2. La función x menos 2 es una recta que tiene pendiente 1 y ordenada en el origen 2. Utilizando eso no necesito dar una tabla de valores porque me apoyo en la geometría, en lo que sé de geometría, y sé que como tiene ordenada en el origen menos 2, ¿vale?, pasa por el punto de paso 0 menos 2. Y como tiene pendiente 1, su vector director es de la forma 1 para la derecha y 1 para arriba. Ese sería su vector director. Es decir, que tiene pendiente 1, ¿vale? ¿Que queréis hacer una tabla de valores? Pues hacedla, ¿vale? No hay ningún problema. Hasta ahora habíamos hecho tablas de valores más pequeñas, ¿vale?, más grandes, pero ahora con hacerlas así rapiditas me vale. Por ejemplo, si le doy a x el valor 0, me da el punto menos 2, claro, obviamente. Y si le doy a x el valor 1, me da el valor menos 1, claro, obviamente, el 1 menos 1, ¿vale? Una función que pasa por esos dos puntos es lo que hay, ¿vale? ¿Cómo se calcula el vértice de una parábola? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que es una parábola. Una parábola es una función que tiene la forma ax más ax cuadrado más bx más c. Y el vértice de la parábola es justamente el punto donde cambia la monotonía, ya sea una parábola que tiene las ramas hacia arriba o las ramas hacia abajo. Os recuerdo que las parábolas son simétricas respecto de su eje de simetría, ¿vale? Por lo tanto, para calcular el vértice de la parábola, lo que podemos hacer es calcular la x de ese vértice utilizando la conocida fórmula menos b partido por 2a, que se deduce de igualar a cero la derivada para calcular los puntos singulares, algo que veréis en primero de bachillerato, ¿vale? Esa es la x. ¿Y cómo calculo la y del vértice? Porque los puntos de corte, perdón, los vértices tienen dos coordenadas, la coordenada x y la coordenada y, ¿vale? Pues lo que tengo que hacer es calcular la imagen del vértice en la función y entonces me sale la parábola, me sale el vértice de la parábola, ¿vale? Para dibujar la función x cuadrado menos 1, pues lo que puedo hacer es otra vez una tabla de valores, teniendo en cuenta que ya sabemos cómo calcular el vértice, donde a vale 1, b vale 0 y c vale menos 1, si aplicamos la formulita menos b partido por 2a, esto nos da 0 partido por 2, por menos 2, que es 0. Y si calculo f de 0, que me da menos 1, lo que me da es que el vértice está en el 0 menos 1. Y como sé que el coeficiente de x cuadrado es positivo, quiere decir que la parábola tiene una forma parecida a esa. Utilizo el cálculo de los cortes con los ejes, que son el 1, 0 y el menos 1, 0, para apoyarme y ya puedo dibujar la parábola de manera aproximada. ¿Qué quiero más precisión? Pues puedo hacer una tabla de valores con todos los puntos que necesite. Pero yo voy a intentar hacerlo así de rápido. ¿Y cómo se calculan las asíntotas de una hipérbola? Una hipérbola puede tener, las que nosotros vamos a ver, dos tipos de asíntotas, las asíntotas verticales y las asíntotas horizontales, ¿vale? Es que no me acuerdo de cuál es cuál. Pues piensa en que si esto es el horizonte, ¿vale?, cuando el sol se está poniendo en el horizonte, se refiere
a que esa línea de aquí es de tipo horizontal. Piensa que aquí el sol no sale y por aquí. Nosotros vamos a trabajar este año con hipérbolas de la forma, creo que la poníamos así, a partido por x más b más c, ¿vale? Y si no, las letras las teníamos cambiadas de sitio, pero bueno, da igual. Tengo las asíntotas verticales cuando el x más b sea 0, es decir, en x igual a menos b, ahí es donde vamos a tener la asíntota vertical, y luego vamos a tener las horizontales justamente en y igual a c, ¿vale? Es decir, cuando digo horizontales me refiero a la asíntota horizontal solamente. Entonces vamos a tener, por ejemplo, en el menos b, si la b valía 1, pues el b sería menos 1, y si la c vale 2, pues entonces tendríamos aquí, por ejemplo, cuando hablemos de la función 2 partido por x menos 3 más 1, lo que estamos diciendo es que en x igual a 3, 1, 2, 3, tengo la asíntota vertical, y en y igual a 1 tengo la asíntota horizontal, ¿vale? Bueno, si me dice que dibuje la función 1 partido por x menos 1, utilizando lo que hemos visto antes, tenemos que en el 1 hay una asíntota vertical, y también tenemos que, como esto es más 0, tenemos una asíntota horizontal que está aquí, ¿vale? Por otro lado, puedo dar un punto de referencia cuando la x vale 0, la y vale menos 1, y eso ya me indica que la función en la parte de la izquierda es así, y la función en la parte de la derecha va a ser así. ¿Qué quiero hacer un dibujo más exacto? Pues hacíamos lo del año pasado, de coger el x igual a 1, ¿vale? Ahí donde no existía la función, que es la asíntota vertical, y dábamos 2 puntos a la izquierda y 2 a la derecha, y entonces calculábamos la imagen para sacar la función. Una función a trozos es una función en la que en su dominio tenemos distintos conjuntos que lo definen, ¿vale? Y entonces tengo para cada uno de esos trozos una expresión de función diferente, de manera que el aspecto global de una función definida a trozos es f1 si x está en el primer trozo, f2 si x está en el segundo trozo y f de 3 si x está en el tercer trozo. Es decir, cada una de estas expresiones va a tener sentido y la voy a considerar únicamente en el intervalo que le corresponde, ya sea el primero, el segundo, el tercero o el que sea, porque no tiene por qué restringirse únicamente a 3 trozos. En este caso me dicen que dibuje la función esta de aquí. Bueno, vamos a hacer un dibujo rápido, aunque no sea especialmente perfecto. Vale, los 3 trozos son desde si x es menor que menos 1, es decir, este trozo de aquí, si x está entre 1 y menos 1, es decir, este trozo de aquí, y si x es mayor que 1, es decir, este trozo de aquí, ¿vale? Voy a borrar los trocitos para que no nos molesten, es decir, esto va afuera, esto va afuera y esto va afuera, ¿vale? Bueno, pues ya tengo los 3 trozos, que era lo que quería. Por un lado, x más 4. X más 4 es una recta con pendiente 1 y ordenada en el origen 4, que pasaría por aquí arriba, pero no pasa, porque os recuerdo que solamente la tengo que dibujar en ese trozo. Entonces, por ejemplo, en menos 1, ¿vale? Si yo sustituyo menos 1, me da 3, menos 1, 1, 2, 3, ¿vale? La función viene por aquí con pendiente 1, ¿vale? Entonces, yo siempre os recuerdo que la dibujo hacia allá, ¿vale? Bueno, ¿por qué lo dibujo vacío? Pues porque es menor, ¿vale? Es como los intervalos. Cuando era menor no llegaba y cuando era menor o igual sí que llegaba. Por ejemplo, en la parábola x cuadrado, que la voy a dibujar aquí, pasa por el 0 y luego pasa por el 1 y por el 1, ¿vale? Está un poco cutre la escala, pero bueno, nos hacemos a la idea. Aquí me toca dibujarla llena y aquí me toca dibujar ese extremo vacío porque es menor estrictamente. Y 1 partido por x es la función que tiene una asíntota aquí y entonces ahí tengo la hipérbola de ese tipo. Ay, perdón, eso es x menos 1. Esto es x menos 1. Me he colado, ¿vale? Empieza, voy a borrar el tramo que he hecho mal, ¿vale? También se puede ser cutre. En este momento podría borrar y volver a hacerlo, pero no sería yo. Prefiero arreglarlo, que es más genuino, ¿vale? Y vendría por aquí hacia allá, ¿vale? Y bueno, pues ese sería el dibujo de la función que tenemos dibujada. Obviamente, esto es algo que dibujasteis el año pasado y también es cierto que me imagino que muchos de vosotros pues no os habréis acordado de cómo se dibuja, pero bueno, de eso se trata la ACP, de recordar
contenidos que ya tiene vuestro cerebro. Bueno, haremos también en breve un directo, ¿vale? Una clase virtual para poder hacer todo esto con más tranquilidad.